¿Cómo le va? Me da gusto saludarlo en este día, en otra colaboración de mi columna semanal Historia de lo Inmediato. Hoy hablemos de los invasores, sí, de Estados Unidos y los colaboracionistas. Estos vendepatrias que hay en México, naturalmente, y de eso se trata el tema del día de hoy. La belicosa política de Estados Unidos hacia México ha entrado en una fase muy peligrosa. Si de las sádicas medidas antiinmigrantes y los obstáculos al comercio bilateral ha escalado al injerencismo diversificado y al inédito despliegue del ejército más poderoso del planeta en la frontera común, lo que está latente es una invasión a nuestro territorio que, no se olvide, ya ha ocurrido en la historia. En el contexto de la decadencia de Estados Unidos y de la prepotencia de Donald Trump, es que se nombró como embajador en México a un militar invasor de países y a un agente de la CIA, el coronel retirado Ronald Johnson, quien llegó a México hace unos días, el jueves 15, un día antes de que el medio estadounidense ProPublica difundió un trabajo de Tim Golden que por su contenido parece más un boletín de la DEA que un trabajo periodístico serio. El mismo viernes, después de que Golden dio validez a la lista de políticos mexicanos propensos a perder su visa estadounidense y que exhibe las narices empolvadas de la DEA en México, el gobierno de Estados Unidos mandó otro mensaje ominoso. El embajador Johnson distinguió como su interlocutor al actor Eduardo Verástegui al asistir a la cena organizada por este, quien construye el partido político Viva México, que como él sería un colaboracionista de Trump y de ese país. Hermano, llamó el embajador estadounidense a Verástegui, quien tuvo como invitados en la cena, entre otros, a Carlos Slim Domit, el heredero del imperio del Grupo Carso y hermano de Patricio, mecenas del actor y de otros personajes y organismos de la extrema derecha mexicana que ya trabajan para que éste logre su proyecto de ser candidato presidencial en 2030. No debe olvidarse que Verástegui fue uno de los invitados de Trump a su toma de posesión el 20 de enero, junto con Carlos Slim Elú y personeros de Ricardo Salinas Pliego. Y entre tantas fotografías que difundió, una llama la atención, la que se tomó con Ron Johnson y con Eric Prince. ¿Quién es este? Bueno, es un mercenario que ha participado en la invasión a países y en matanzas. Prince, propietario de la desaparecida empresa Blackwater, que apoyó al ejército de Estados Unidos en las invasiones de Irak y Afganistán, donde participó Johnson, y que trabaja para el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador, estuvo implicado en la masacre de Bagdad en 2007, donde sus mercenarios mataron a 14 personas, entre ellas 2 niños, y a cuyos criminales Trump indultó apenas tomó posesión en su primer periodo. Veterano de las Fuerzas Especiales y un ex SEAL de la Marina, Prince es amigo y socio de Steve Bannon, el artífice del primer triunfo de Trump, y ahora busca que éste privatice las deportaciones de indocumentados de Estados Unidos para hacer otro de los multimillonarios negocios que ha hecho como mercenario desde los Bush. Estados Unidos ha declarado organizaciones terroristas a los cárteles de la droga mexicanos. Y esto es una alerta a que las tropas de Estados Unidos,
en su lucha contra el terrorismo, como dicen, pueda organizar operaciones militares en el territorio de otros países, en este caso de México. El propio Johnson así lo advirtió cuando compareció ante el Senado en marzo y allí ofreció cooperación con el gobierno de Claudia Sheinbaum en la relación bilateral, incluida seguridad, pero no descartó el uso unilateral de fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano. Abro comillas. Pienso que cualquier decisión de tomar acción contra un cártel en México, nuestro primer deseo sería que se haga en colaboración con nuestros socios mexicanos, afirmó Johnson, y enseguida dejó abierta la puerta a la invasión militar. Comillas. Dicho eso, sé que el presidente Trump toma muy en serio su responsabilidad de proteger las vidas de ciudadanos estadounidenses. Y si se presenta un caso donde las vidas de ciudadanos estadounidenses estén en riesgo, creo que todas las cartas están sobre la mesa. Bueno, personajes de la derecha de México imploran que Estados Unidos venga con sus tropas para combatir a los cárteles. Y lo han hecho explícito los senadores Lili Telles y Marco Cortés. Y también otro colaboracionista confeso es el citado Eduardo Verástegui, a quien también apoya en su proyecto presidencial Ricardo Salinas Pliego, la nueva figura de la reacción. La latente invasión de Estados Unidos a México tiene como antecedente, además del contexto ya descrito, el secuestro en Sinaloa de Ismael El Mayo Zambada y su traslado a ese país, el 25 de julio del año pasado, supuestamente solo con la acción de Joaquín Guzmán López y el piloto del avión del que nada se sabe hasta ahora. Y no, fueron agentes estadounidenses los que invadieron territorio mexicano, y eso es lo que el gobierno de ese país, con Joe Biden primero y luego con Trump, ha ocultado hasta ahora. Estados Unidos no es de fiar, solo espera el pretexto para intervenir, con el aval de los vendepatrias, claro. Y no hay que darle ese pretexto. Claudia Sheinbaum debe ser implacable con los criminales y sus cómplices en el aparato del Estado, del signo que sea, para no dar lugar al injerencismo y a la invasión. Tan deleznables son los injerencistas y los invasores como los que lo motivan. Sí, los que amparan y se amparan desde las instituciones del Estado para cometer crímenes. Muchísimas gracias por atender esta colaboración hoy y hasta pronto.